una reflexión. Primero, en este Senado de la República tenemos varias iniciativas de ley que hemos presentado a lo largo de estos poco más de 2 años. Me parece muy atinado que en este momento, después de haberse aprobado la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, podamos estar discutiendo el acoso escolar. Desde mi punto de vista quedó pues muy escueto en esta ley general, pero así pasa cuando se habla de leyes generales. Un tema que sin duda inquieta también es la cantidad de legislación que tenemos en diferentes estados de la República. Alrededor de 10 estados cuentan con leyes locales y el problema no es si se tiene o no ley, sino si las autoridades están haciendo que se cumpla la ley, que va un poquito de la mano con lo que mencionaba una de nuestras expositoras, Mónica González Contró, que hablaba del Estado de Derecho, si hay impunidad o no hay impunidad dentro de las mismas escuelas y lamentablemente pues lo que ocurre pues va muy de la mano con lo que deja de hacer la Secretaría de Educación Pública o lo que hace la Secretaría de Educación Pública. Yo celebro el que el senador presidente Juan Carlos Romero Hicks esté realizando este tipo de audiencias y espero que pronto podamos estarlo discutiendo después de haber escuchado a todas las partes ya en las comisiones y posteriormente en el Pleno. Para comenzar esta mesa, que lleva el nombre de Factores, Dimensiones y Alcances de la Violencia en, desde y hacia la escuela. Primero vamos a contar con la intervención de la doctora Mara Robles Villaseñor. Ella nació en Guadalajara, Jalisco, es doctora en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo, España, maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, licenciada en Economía y especialista en Planeación de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, donde además también ha sido maestra titular. Actualmente es secretaria de Educación del Gobierno del Distrito Federal y entre los cargos que ha ocupado anteriormente están los de directora general de la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, asesora de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, directora del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, fue diputada federal, coordinó la reforma a la Ley del Servicio Público de Carrera para los servidores públicos del Distrito Federal. Tiene un amplio currículum y yo le cedería el uso de la palabra, además que pues será muy interesante poder aquí también plantear desde el Distrito Federal cómo se está viendo el tema del acoso escolar. El Distrito Federal es el lugar que aprobó la primera ley para erradicar, combatir y prevenir el acoso escolar. Fue la primera ley local, entonces podríamos también pues tener algo de información a partir de su exposición de cómo van las cosas. Adelante. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, senadora. Un placer poder tener la oportunidad de compartir con usted esta mesa y con todos los ponentes, Úrsula, todos y cada uno, muchos saludos. Y muchas gracias al senador Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, por esta invitación. Bueno, en primer lugar quiero decir que me congratula enormemente que se esté planteando una revisión integral de la Ley General de Educación. Quienes tenemos la oportunidad de estar cercanos al tema educativo y en mi caso haber sido legisladora hace 20 años, les garantizo que es urgente una revisión integral de esa ley. De tal manera que me parece muy importante que a partir de este relevante tema social, en realidad se abra la oportunidad para una revisión mucho más profunda del conjunto del articulado. En ese sentido voy a orientar mi presentación a plantear cuáles son los puntos que creo que se deberían de garantizar en esta armonización, muy puntualmente.
Bueno, en primer lugar, creo que debe prevalecer en el espíritu de la Ley General de Educación la perspectiva garantista y no tutelar. Eso me parece crucial porque quienes hemos estado cercanos a la lucha por los derechos de la infancia, de los niños, de las niñas, consideramos que es prioritario garantizar para los niños un ambiente que los reconozca como sujetos de derecho. Justo en la infancia es donde tenemos padres, profesores, directivos, la mayor tentación de creer que nuestro papel es siempre decirle a los niños lo que tienen que hacer, lo que es bueno para ellos, y tenemos una visión muy autoritaria de la educación. En un diagnóstico importante que pongo a su disposición, elaborado por el Centro de Investigación sobre Juventud de la UNAM, la Administración Federal de Servicios Educativos del DF, porque como ustedes saben en el DF la educación continúa centralizada, y el gobierno de la ciudad. Este laboratorio que dirige el doctor José Antonio Pérez Islas hizo una importante investigación, quizá la primera y desgraciadamente la única, hecha al interior de las escuelas con enorme rigor científico. Él hizo entrevistas a profundidad, observación etnográfica y después una encuesta a población abierta representativa por delegaciones, y básicamente se concluyen 3 cosas. Número 1, que en la escuela tenemos una visión muy autoritaria del orden, es decir, un maestro que se considera ejemplar es aquel que tiene a su grupo callado, sentado, haciendo lo que el maestro dice, cuando el paradigma educativo en este momento es que el niño desarrolle competencias socioemocionales que le permitan ser crítico, cuestionador y creativo. En segundo lugar, que los niños consideran que los adultos aplican reglas que son solamente para el que tiene una menor situación de poder. Por ejemplo, a los niños se les prohíbe llevar celulares al aula y los profesores tienen celulares en el aula. A los niños se les prohíbe platicar en clase y los profesores se permiten hacer diálogos, incluso por teléfono, externos a la clase, y no pasa nada. A los niños en el recreo se les prohíbe correr, cuando tenemos el nada honroso primer lugar de obesidad y sobrepeso infantil, y lo que deberíamos de tener a la hora del recreo son actividades lúdicas que generen el gusto por el movimiento. Y finalmente, que los niños generan códigos entre sí, es decir, como por ejemplo la frase "el que se lleva se aguanta", de tal manera que los niños tienen un metalenguaje más allá de lo que digan las normatividades de la SEP, con el que hacen realmente sus relaciones. Y esta simulación hace que ellos, por ejemplo, también vean a los niños y a las niñas que son víctimas de bullying como víctimas propiciatorias, y consideran que a ese ni cómo ayudarle porque se deja. Y ahí permea el machismo enormemente del niño y el joven que se quieren hacer notar en función de ser el más rudo, de ser el más valiente, de ser el más, bueno, no se pueden decir palabras altisonantes, pero ser el más cañón de su salón, y eso entre los niños sigue privando. Y las niñas, que afortunadamente se han despojado del estereotipo de la niña sumisa, de la niña calmada, de la niña que por femenina no se puede despeinar, al contrario, ahora como parte del empoderamiento, pero en un aspecto negativo, ahora sí se pelea a golpes con sus compañeras, y ahora además compite por el gusto de los niños también de una manera más agresiva. Este documento, que insisto está a su disposición, nos da una idea de que tenemos que insistir en esta visión garantista de ver a los niños como sujetos de derecho y no una perspectiva tutelar que los ve como sujetos, sí, inimputables desde luego desde la perspectiva penal, pero no como niños que no tienen la capacidad de pensar. En segundo lugar, creo que la ley debería considerar precisamente la necesidad de incentivar el espíritu crítico y creativo de los niños. Justamente hace 20 años, cuando por fin hicimos el debate para la ley de los derechos de los jóvenes y la creación del Instituto de la Juventud, se quedó sin hacer la otra parte de la ley, que era la creación del Consejo de los Jóvenes y de los Niños. Me parece fundamental. Ustedes que los invitan una vez al año al Senado de la República o a la Cámara de Diputados, y que los chiquitos toman la tribuna y expresan algunas opiniones, se darán cuenta de la enorme riqueza y de la gran cantidad de cosas que los niños tienen que decir.
creo que nosotros deberíamos de considerar una instancia que le dé voz a los niños, a las niñas y a los jóvenes, que no debería ser una instancia además protocolaria en donde solamente tuviéramos una fotografía de ellos en un evento especial, sino que debería ser un espacio permanente para que los niños y los jóvenes se expresen y que aprendan además a debatir, que aprendan a tolerar la diferencia, que aprendan a llevar a cabo ejercicios de resolución pacífica de conflictos, que aprendan a no discriminar, que aprendan a resolver con el diálogo, con la argumentación y con el debate, más allá de los concursos de oratoria, la forma de resolver las diferencias entre sus iguales. En tercer lugar, creo que esta revisión de la ley debería contemplar ya la perspectiva de las competencias socioemocionales. La OCDE le acaba de proponer al gobierno de la ciudad ser piloto para elaborar la nueva prueba que a nivel internacional se lleve a cabo más allá de PISA. Evidentemente en el gobierno de la ciudad consideramos que hay conocimientos científicos indispensables que deben ser la columna vertebral de la currícula escolar, matemáticas, física, ciencias, en las que desgraciadamente, por cierto, la mayoría de nuestros niños aparecen calificados con resultados de elemental o insuficiente, y eso de ninguna manera refleja las capacidades de los niños, que son impresionantemente inteligentes y creativos y sin prejuicios a esas edades. Pero la escuela en este momento no está enseñando una serie de habilidades cognitivas y psicoafectivas que requieren los niños. Los niños ahora aprenden a hablar más pronto, aprenden a caminar más pronto. Los reto a que cualquiera le gane a un niño a usar un aparato electrónico y no nos gane a los adultos. Sin embargo, los niños también enfrentan estrés, enfrentan situaciones que antes no existían en la vida de los niños. No es que, por cierto, las familias de antes fueran tan ejemplares, porque recordemos que eran familias que usaban la pedagogía como un recurso educativo, unas buenas nalgadas y mucho más, y también recordemos que era un esquema en el que la mamá estaba en casa y se encargaba de toda esa educación cívica, ética, moral. Y ahora las mujeres afortunadamente estamos trabajando, primero porque nos gusta, porque podemos, pero sobre todo por necesidad. Y en el caso de la Ciudad de México, las madres trabajadoras, que son la mayoría, tienen que tener larguísimos horarios de traslado y están imposibilitadas para llevar a cabo esa educación. Desde nuestra perspectiva, lo peor que podríamos hacer es ahora culpar a las madres de no llevar a cabo esa educación, sino que tenemos que maternizar, en el mejor sentido del término, a la sociedad y lograr que todas las escuelas sean de tiempo completo, que incluyan la ingesta de comida y que incluyan las actividades que solamente la clase media o gente con más recursos educativos y culturales logra después de la jornada laboral. Es decir, las clases de teatro, de canto, de danza, de instrumentos musicales, de karate, de ballet, de natación, de inglés, en su época de computación. En ese sentido, creo que lo que mejor podemos aportar a este foro es, como ha dicho la senadora, más que el recuento de la ley de promoción de la convivencia libre de violencia en los entornos escolares del DF, que es una ley orientada a la prevención, la atención y la erradicación de la violencia, y que claro que ha tenido un buen resultado, porque a pesar de no tener los servicios educativos a nuestro cargo, quiero decir que para eso sirve también la competencia entre distintos partidos y entre distintos poderes, y esa ley significó un acicate permanente para que tanto la Administración Federal de Servicios Educativos del DF como la SEP supieran que desde el gobierno de la ciudad teníamos no solo una red interinstitucional integrada por todas las secretarías más importantes del gobierno, sino un observatorio ciudadano en el que están integrados especialistas tanto de las universidades como representantes de asociaciones de la sociedad civil y del sindicato. Afortunadamente no tenemos en la ciudad los índices más preocupantes de violencia y de acoso escolar, pero yo me niego a aceptar el recurso fácil de decir que es un problema de los padres de familia o los padres de familia de la escuela o la escuela del contexto. Evidentemente es un problema que ha tocado todos los poros de la sociedad. Como todos sabemos, los índices delictivos en la ciudad están bajo control, es un territorio que tiene las mejores condiciones dentro de las dificultades dentro del país, pero eso no quiere decir que las tensiones permanentes entre este modo de vida de las grandes metrópolis no se expresen en el ámbito escolar.
Yo creo que estamos obligados a tener una perspectiva que haga encontrarse a los actores pedagógicos, es decir, tanto a las autoridades del gobierno de la ciudad, en este caso de cualquier entidad, a los directivos y profesores de las escuelas y a los padres de familia. En ese sentido, me gustaría terminar señalando que nosotros acabamos de abrir el primer centro de formación docente y escuela para padres del país, que se propone ser ese punto de encuentro entre los diferentes actores pedagógicos. En nuestro país también tenemos lamentablemente una tradición de mantener a los padres de familia alejados de la escuela. Tiene su origen, como todos lo sabemos, en la visión progresista así del Estado de mantener fuera las tendencias conservadoras, religiosas y tal, pero creo que la Ciudad de México está de sobra preparada para acercar a los padres de familia a la definición, no diría yo en estricto sentido de los contenidos curriculares de la formación de sus hijos, pero sí de tener la posibilidad de incidir para responder a las preguntas clave que en este momento tanto los padres de familia como los docentes se hacen. ¿Cómo detectar y qué hacer si su hijo, su alumno es víctima o agresor? ¿Cómo criar a los hijos y comunicarse con ellos de manera efectiva? ¿Cómo negociar las normas familiares y las consecuencias? ¿Cómo aprobar y recompensar a los hijos por una conducta que fomenta su adaptación a la sociedad? ¿Cómo disciplinar sin violencia? ¿Cómo tener formas no de castigo, sino de orientación efectivas que no fomenten una interacción agresiva con los padres? ¿Quién nos forma y cómo se enseña todo eso que no se consideraba en la currícula oficial y que los padres tampoco tienen una educación explícita para ello? Creo que los padres y los maestros se sienten atenazados entre, afortunadamente, el dique que han puesto los derechos de los niños, en el sentido de que no pueden agredirlos y no pueden formarlos a golpes, y la perspectiva de tampoco dejarlos en una libertad que los arriesgue. Y creo que el Estado está obligado a brindar espacios de formación para el encuentro de todos esos actores pedagógicos. Entonces, terminaría diciendo, si me quedan 3 minutos, que nuestra propuesta sería garantizar en la reforma a la Ley General de Educación para armonizarla con la Ley de los Derechos de los Niños, uno, que prevalezca la perspectiva garantista, no tutelar, que vea a los niños como sujetos de derecho. 2, que se cuestione el orden autoritario de la escuela y que se promueva el espíritu crítico y creativo de los niños, y que eso aterrice en una instancia concreta que sea el Consejo de los Jóvenes y de los Niños, para fomentar en ellos la posibilidad de debatir, de fomentar la resolución pacífica de conflictos, de argumentar y de tener voz para que los adultos estemos obligados a escuchar lo que ellos plantean. 3, que se considere en la ley la necesaria, impostergable y imprescindible inclusión de las competencias socioemocionales, cognitivas y psicoafectivas de los niños. 4, que se plantee la perspectiva integral interinstitucional en el tratamiento del problema y que se integre además a todos los actores pedagógicos, no solamente a los directivos y profesores de la escuela, sino también a los padres de familia y cuidadores. Y por último, ofrezco, para no abundar en ello acá, tanto los documentos que el diagnóstico que hicimos con la UNAM, la Administración Federal y la Secretaría de Educación del DF, como elementos de detalle que pueden mostrar cómo se están llevando a cabo las relaciones en la escuela y cómo los niños detectan claramente que los adultos simulamos con la aplicación de las normas de una manera abusiva y autoritaria y dejamos a los niños en la indefensión de ser ellos los que pueden recibir órdenes de los adultos. Y finalmente, desde luego los invitaría con muchísimo gusto a que conozcan este Centro de Formación Docente y Escuela para Padres recién inaugurado apenas hace una semana y a que conozcan los contenidos particularmente de los cursos en contra del bullying, en contra de la violencia escolar que ya se están impartiendo ahí. Y termino diciéndoles que Saludarte, que es el programa más innovador de nuestro gobierno al interior de las escuelas, ha rendido frutos. Nosotros logramos en menos de un ciclo escolar reducir en un 4.7% la obesidad y el sobrepeso infantil, incorporando la comida gratuita en las escuelas, diseñados todos los menús por el Instituto Nacional de Nutrición y aconsejados por los mejores chefs del país, dando clases de teatro, de canto, de danza, de instrumentos musicales,
3 horas de activación física y logramos reducir que el 30% de los niños que antes veían más de 28 horas de mala televisión a la semana se activaran. De tal manera que los niños son un ser humano con una capacidad de transformación y de aprendizaje impresionante, y evidentemente el sistema educativo nacional está obligado a dar ya un paso que incorpore las otras necesidades de los niños y los jóvenes. Así que yo me congratulo de esta iniciativa del Senado y me pongo a disposición para que todas las cosas que he mencionado las podamos documentar y podamos trabajar con ustedes muy de la mano, con especialistas, y arrastrar el lápiz para lograr una ley general de educación que esté a la altura de las necesidades y las circunstancias de los niños en la actualidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mara Robles, y con muchísimo gusto aceptamos este diagnóstico realizado con la UNAM de la mano con la Secretaría de Educación del Distrito Federal. De hecho, en la mesa anterior hablábamos de la necesidad de contar con más diagnósticos, con más información, tener más elementos de qué es lo que está pasando en nuestras escuelas. Y también la propuesta de escuela para padres es una propuesta que ya hicimos en este Senado de la República, y yo espero que pueda convertirse pronto en una política pública que impulse el gobierno federal. Y ahora pasamos con la doctora Úrsula Zurita Rivera. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2004 es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México. Fue coordinadora de la maestría en Ciencias Sociales de la Flaxo México y responsable del área de seguimiento y evaluación de dicha institución. Bienvenida nuevamente, doctora Úrsula Zurita, a este Senado de la República. Adelante. Hola a todos ya. Ahora sí. Hola a todos y a todas. Les agradezco a todas las personas que integran la Comisión de Educación del Senado, y en particular al senador Romero Hicks y a su extraordinario equipo por la invitación que me hicieron para colaborar en esta ronda de audiencias públicas. Y bueno, también agradezco a la senadora Mariana y a todos los que me acompañan en esta mesa. Bueno, yo preparé una exposición un tanto abundante porque me parece que tenemos frente a nosotros una oportunidad excepcional, que si no la aprovechamos vamos a no solamente a generar resultados que pueden ser terribles en términos de la afectación a los derechos de niñas y niños y adolescentes, sino que pueden ser terribles en particular en el tema relacionado con la violencia en las escuelas. Como decía el senador Romero Hicks antes de concluir la mesa anterior, es evidente la desarticulación legislativa. Tenemos 27 leyes en nuestro país. En menos de 6 años fueron promulgadas en 25 entidades, 2 entidades tienen 2 leyes, una de seguridad escolar y otra de acoso o prevención de la violencia en las escuelas, que son Tamaulipas y Baja California. Pero todas estas leyes que se han propagado particularmente a partir del 2008 hasta fines del 2014 han de una u otra manera intentado atender este fenómeno de la violencia en las escuelas, que es un fenómeno muy complejo, que sabemos, multidimensional, etcétera, y que desde los nombres de las leyes nosotros podemos ver cómo buena parte de ellas se abocan a la cuestión del acoso o la violencia entre pares. Creo que esta oportunidad la tenemos que tomar muy en serio, reconociendo lo que se ha hecho, como decía Juan Martín, y mucho de lo que se ha hecho en nuestro país que ha sido totalmente equivocado, con visiones muy limitadas, con visiones muy confusas, erróneas, maniqueas sobre lo que es la violencia en las escuelas, con un desconocimiento absoluto de lo que es la gestión en la escuela, las políticas y programas que desde años atrás se habían implementado, pero inclusive desconocimiento de la normatividad dentro del sistema educativo. Estamos además en un momento muy complejo
porque estamos inmersos en un proceso de reforma educativa, donde si bien los objetivos directamente establecidos no tienen que ver con las cuestiones de violencia, de derechos de niñas y niños, hay temas que le tocan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la emisión el año pasado de 2 acuerdos secretariales muy importantes, el acuerdo 716, que tiene que ver con los lineamientos de los consejos de participación social, donde, por cierto, los alumnos no aparecen, ¿no? Tenemos un acuerdo secretarial 717 que se aboca a establecer lineamientos para los programas de gestión escolar y sobre todo que impulsa una autonomía de la gestión escolar, pero que es una autonomía de la gestión que no es democrática, que la participación está limitada y está concentrada en las manos de los adultos, de las figuras que por su autoridad tienen una responsabilidad importante en la escuela. Tenemos acuerdos secretariales 97 y 98 que hablaron a fines de los 90 de las sociedades de alumnos y nadie ha puesto atención al respecto. Tenemos un reglamento que regula las actividades de la Asociación de Padres de Familia previo a la emisión de la Ley General de Educación y lo que está al respecto en el capítulo 7, y ese reglamento es de 1980. Si nosotros vemos el sistema educativo hoy como está, hay una terrible desarticulación y hay cuestiones confusas y contradictorias que pueden amenazar desde ahora o digamos limitar lo que podría tener como alcance, como resultados positivos una ley general como la que hoy estamos, de la cual hoy estamos conversando, la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, ¿no? Creo yo firmemente por una participación que hice en una revisión del estado del arte basada en la producción académica de los últimos 10 años en nuestro país, que hay, como lo ha identificado muy bien Roberto desde hace varios años, una terrible desarticulación de iniciativas, de estrategias, de programas, proyectos gubernamentales, no gubernamentales, educativos, no educativos, cuya existencia de repente es muy deslumbrante, pero dura 6 meses, 1 año y después nadie sabe, los buzones telefónicos nadie contesta, los portales tienen la última actualización hace años, etcétera. Entonces, yo creo que frente a un escenario así, tenemos que pensar con mucha claridad y con mucha sensatez hacia dónde vamos y cómo esta ley nos puede ayudar muchísimo a destrabar este nudo en el cual nos hemos metido todos, de algún modo, los que investigamos también tenemos visiones muy limitadas sobre lo que es la violencia. Hay un boom de investigaciones sobre acoso o bullying, cuando hay grupos de académicos de primer nivel que tienen casi 20 años investigando en el tema y que tienen investigaciones con metodologías técnicas muy interesantes y que a profundidad conocen el tema. Los últimos 10 años, dijo Carlota Guzmán, experta del crimen, la presentación de este estado del conocimiento, que es una colección que organiza el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y hay un volumen en particular sobre convivencia, disciplina y violencia. Estos 10 últimos años fueron los años de las encuestas y los años de la legislación. Encuestas de todo tipo, con pretensiones enormes, encuestas muy localizadas, con parámetros conceptuales muy, digamos, robustos, otros no, encuestas que explícitamente se han dedicado a identificar y analizar y en la medida de lo posible explicar la violencia en las escuelas, y muchas otras encuestas que por la temática, por ejemplo, encuestas sobre jóvenes, sobre cultura, por ahí de repente aparece algo que tiene que ver con la violencia en las escuelas. Y como les decía, pues una década también de leyes que van, leyes que vienen y que inclusive hay autoridades educativas que desconocen que en sus entidades hay una ley, ¿no? Es un problema de existencia.
de marcos jurídicos, la atención, digamos, en torno a la violencia, yo creo que habría que pensarlo porque hay leyes, pero no son las mejores, ¿no? Y que no se apliquen en algunos casos es hasta positivo, porque son leyes que afectan el derecho a la educación porque establecen como medidas de sanción la suspensión, la expulsión, el cambio de grupo, porque son leyes que se abocan fundamentalmente a una idea donde asumen que la violencia solamente se da entre las niñas y niños y adolescentes, ¿no? Donde generalmente sucede en básica, en pública, etc. Entonces, hay contenidos que realmente generan, en mi opinión, preocupación y además una preocupación expresada por muchos, inclusive por los propios funcionarios y los directores y docentes de las escuelas, ¿no? Creo que frente a un escenario así, bueno, pues esta ley, este proceso de armonización nos abre, como les decía, la oportunidad para pensar por dónde vamos y hacia dónde. Efectivamente se tiene que garantizar el reconocimiento de los derechos que tienen niñas y niños desde esta perspectiva garantista, como se ha señalado, no tutelar. Se tiene que privilegiar y que la ley lo marca así, el derecho a la participación, pero una participación realmente efectiva, no simulada, no un juego, porque eso también está muy documentado, está a veces muy extendido en algunas escuelas, en algunos niveles o tipos, digamos, de escuelas, pero los resultados son a la larga y ya desde el momento en que los niños y niñas se dan cuenta que es solo una simulación, pues los resultados son terribles. ¿Qué significa esta ley? Bueno, yo creo que nos lleva a pensar desde dónde y cómo establecer una serie de, digamos, de reflexiones sobre el contenido y sobre la traducción de esta ley, desde luego un proceso de armonización, como decían, con la Ley General de Educación, y desde ahí todo lo que tiene que ver dentro del sistema educativo, todo digamos, el aparato normativo que regula aspectos fundamentales de la vida cotidiana de las escuelas y de los integrantes que a ella acuden cotidianamente. Creo que la ley tiene sin duda muchos aciertos y cuestiones que realmente son desafíos, ¿no? Porque el planteamiento es garantizar el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes implica un procedimiento, digamos, desde el Estado mexicano, desde otra forma, ¿no? Es decir, un procedimiento basado en políticas intersectoriales. ¿Y esto qué supone? No solo, como decimos, de manera así como muy fácil, mayor coordinación y articulación entre diferentes entes de gobierno, sino tiene que quedar claramente establecido qué se integra, qué se comparte, quiénes intervienen, dónde se produce esta integración y cómo se realiza. El recuento que hice en particular yo para este estado del conocimiento fue sobre políticas, programas y legislación en México en materia de violencia y bueno, este panorama que pude de algún modo documentar y que como decía Roberto lo hizo en años anteriores, pues es un panorama muy complejo porque es una diversidad de acciones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en un escenario así es fundamental que quede claramente establecido, en particular sobre el tema de la violencia y la prevención de la violencia, pues cuestiones tan básicas como qué se entiende por violencia, porque es claro que a algunos les interesa o les preocupa de manera prioritaria la violencia entre los y las alumnas, algunos consideran que es un problema de derechos humanos, otro un problema educativo, cultural, familiar, social, de seguridad pública, etc. Entonces ya desde ahí, desde cómo diferentes actores y en particular cómo desde diferentes entes de gobierno conciben
este fenómeno, pues yo creo que es fundamental. De lo contrario, como les decía, la oportunidad puede perderse y no solo perderse, sino generarse resultados totalmente contradictorios, porque buena parte de las acciones que hoy en día se llevan, y que en particular yo les comentaba de las 27 leyes que están ahí, son leyes que son acciones que amenazan o que ponen en riesgo el respeto y la salvaguarda del derecho a la educación de calidad y con equidad, que a partir de la reforma se ha asumido como un elemento fundamental. Entonces, en conclusión, me parece que la parte de cómo desde el gobierno y desde las diferentes autoridades o niveles de gobierno que por atribuciones y digamos facultades que le reconoce o le otorga esta ley, se tienen que plantear con mucha precisión estos puntos donde las acciones, donde los proyectos, pero desde luego donde los saberes, las experiencias y el conocimiento acumulado se pueden poner en juego para garantizar que efectivamente todos los niños y niñas y adolescentes que están en espacios escolares, como también, digamos, porque no es solamente un asunto de ellos, como les decía, sino de todos los integrantes de las comunidades escolares, puedan tener claridad respecto a que sus derechos y obligaciones tienen que estar protegidos. Y en ese sentido, estar en espacios libres de violencia o en espacios donde hay mecanismos claramente identificados para protegerlos, para digamos garantizar su respeto, garantizar los espacios de participación, de diálogo, de resolución pacífica de conflictos, existan. Bueno, pues estoy a punto, creo que de perder la voz. Podría decir mucho más, pero les agradezco a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctora Úrsula Zurita. Y sí, efectivamente hay un desconocimiento de lo que es la violencia en las escuelas y lo podemos ver cuando se hace una revisión de qué tanto han servido los diversos portales de internet que tiene tanto la Secretaría de Educación Pública como las mismas escuelas, que tratan de coordinarlos y que la gente reporte sus denuncias, o las líneas telefónicas. Entonces, yo espero que en su momento el subsecretario nos pueda decir, el subsecretario de Educación nos pueda decir cómo ha funcionado entre las 15 acciones que impulsa el gobierno federal. 2 de ellas pues es el portal en internet, la línea telefónica, qué tanto los niños denuncian, qué tanto los padres denuncian, qué tanto los maestros denuncian. Y ahora pasaríamos con el doctor Roberto González Villarreal. Él es profesor investigador del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Estudió economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, doctor en economía por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su campo de investigación es la formación histórico-política de problemas de gobierno. Sus líneas de investigación son violencia escolar, movimientos sociales en el capitalismo cognitivo y educación laica. Ha participado en congresos sobre violencia escolar y políticas públicas en Francia, Portugal, España, Colombia, Brasil y Argentina, publicado en revistas especializadas sobre seguridad y violencia escolar en México y Francia. Sus libros más recientes sobre el tema son La violencia escolar, una historia del presente, y La gestión de la violencia escolar. Me parece muy interesante el que podamos tener aquí a un personaje que haya estado en diferentes países, porque parte de lo que tenemos que hacer como legisladores es derecho comparado para tener la mejor legislación, la más eficiente. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. Es costumbre iniciar agradeciendo la invitación para hablar aquí. No voy a contradecir una tradición tan augusta y tan antigua.
menos aún cuando se trata de un tema tan acuciante para el presente y el futuro del sistema educativo nacional. Soy de los que están convencidos, después de años de escribir, debatir y reflexionar sobre el tema, que la violencia escolar no es un asunto de convivencia nada más, ni de exaltaciones de alumnos con un pobre manejo de sus emociones, tampoco de disrupciones en el aula causadas por estudiantes aturdidos, con familias disfuncionales y alta exposición a programas violentos en la televisión y en las redes sociales, como dice el PASE. Esa es una forma muy pobre, demasiado pobre y además muy interesada de concebir la violencia en las escuelas. La violencia escolar es un fenómeno complejo, ya lo decía Úrsula por aquí, y no se trata la complejidad con unos pocos lugares comunes, menos aún con tópicos sobados y desacreditados desde hace mucho. Lo primero que hay que reconocer es que la violencia es constitutiva de los sistemas escolares, desde su origen, cuando menos en 3 cuestiones: como dispositivo de control de las poblaciones peligrosas a través de las técnicas de escolarización del cuerpo y del alma, como arsenal de tecnologías disciplinarias en el aula y como tecnologías pedagógicas de normalización. Esta violencia sistémica inmanente fue cuestionada casi desde un principio. No tengo tiempo para mostrar las innumerables leyes, órdenes, representaciones circulares en contra de los golpes en las escuelas desde antes de la independencia. Sin embargo, se vivía una suerte de esquizofrenia. Mientras las regulaciones aconsejaban la mesura en los castigos, la cotidianidad legitimaba los palos en los salones de clase. De hecho, había hasta los martes se dedicaban a las azotaínas, dicen los libros del siglo XIX. La letra con sangre entra y el deber con dolor, se decía, y no hace mucho. Fue hasta los años 50 y 60 del siglo XX cuando se empezaron a sancionar los abusos disciplinarios, cuando aparecieron los procedimientos administrativos de control de violencia hacia los niños por parte de los maestros y de los directivos. Se atendió, digámoslo claro, el maltrato escolar, uno de esos eufemismos al uso de los administradores para referirse a los golpes y humillaciones de los niños en las escuelas. Esta, quiero insistir, es una violencia sistémica, inmanente a la escolarización. De esa violencia rara vez se escucha. Una violencia que también es muy compleja, porque solo hablamos de la que está ligada a los castigos, pero habría que incorporar otras igualmente efectivas, como la violencia simbólica, la cognitiva y la epistémica, esas que han desvalorizado desde hace mucho a las etnias, a las costumbres, a los idiomas o a los diferentes. De esas violencias que han sido sometidas a escrutinio hace muy poco, casi no hablamos. Solo en los círculos reducidos de especialistas, rara vez trascienden los cenáculos universitarios, aunque curiosamente aparecen una y otra vez en distintos movimientos estudiantiles magisteriales. Habría que considerarlas también porque refieren los límites de una forma de educación escolarizada, panóptica y fuertemente autoritaria que se encuentra en los fundamentos de la violencia escolar que hoy nos convoca. Sin embargo, y aquí radica la novedad histórica y política a la que me voy a referir, la violencia escolar que nos ocupa desde hace unos 15 o 20 años en México y en el mundo, ya no es esa violencia que se confunde con el maltrato, ni esa otra violencia sistémica y constitutiva, sino algo a la vez más complejo y más difuso, el problema de las violencias escolares, y al menos como se ha configurado en México, como se ha constituido en México, por lo menos desde 1996-97, el problema del espacio escolar en y de riesgo. En efecto, ya no se trata de incidentes en las escuelas o de estadísticas preocupantes o del manejo alarmista de los hechos violentos por parte de los medios de comunicación, sino de un conjunto heterogéneo de prácticas violentas, de regímenes particulares de violencia que se ejercen en las escuelas y, peor aún, de un sentimiento de violencia, de una percepción de riesgos múltiples en un espacio escolar difuso, cada vez más poroso, fuertemente relacional y simbólico. Hablamos
de muchas formas de violencia distintas que se ejercen sobre objetos disímiles por parte de actores diferentes, con objetivos diversificados y desigual composición. En eso consiste la complejidad de la violencia contemporánea de las escuelas, en las escuelas. Por eso, hoy hablamos de violencia escolar como una problematización histórica que aqueja a todos los sistemas educativos, y no hablamos solamente de acoso, menos aún de una sola forma de violencia que puede variar dependiendo de las autoridades en turno. Si atendemos al PASE, hoy es el bullying o el acoso, pero ayer fueron las drogas y anteayer fueron los secuestros. El asunto es más complejo. La violencia escolar, desde mi punto de vista, es el nombre que hoy recibe un efecto móvil de regímenes, de prácticas violentas en el espacio escolar. Desde la violencia física, en su sentido lato, unidireccional, el viejo uso de la fuerza física de los profesores para lograr inhibir, castigar, negar o reprimir a sus alumnos, hasta el abuso y la violación sexual de la que casi no se habla, la violencia psicológica y moral, la violencia simbólica e institucional, la violencia interpares, o sea, el acoso escolar, la violencia dirigida y letal, aunque en México no tenemos los problemas de Columbine o de Virginia Tech, las microviolencias, pero también las incivilidades, también la violencia política, y si no, vean lo que pasa en todas las escuelas de educación básica de Oaxaca, las distintas formas de autoviolencia, la violencia también contra la escuela, entre tantas otras que es necesario cartografiar. La pluralidad y multiplicación de regímenes de prácticas violentas en la escuela, de la escuela y sobre la escuela han generado cambios sustantivos en los ejes de la definición misma de la violencia, esta que dice Úrsula que es tan necesario discutir. La vieja definición de violencia es una acción o de fuerza que se ejerce sobre sujetos con propósitos definidos. Eso era antes. Lo que ha pasado ahora es que han configurado una suerte de lo que algunos criminólogos llaman el sentimiento de violencia en las escuelas, de clima de inseguridad en el espacio escolar causado por el riesgo permanente de múltiples violencias que provienen de muchas partes, que adoptan muchas formas y en la que participan muchos agentes. Parafraseando a Duvet, el clima de inseguridad es paradójicamente más preciso que los incidentes que lo generan. La violencia es más una amenaza que una situación real. A eso hemos llegado. Desde mi punto de vista, la cuestión podría plantearse del siguiente modo para establecer políticas públicas. La problematización contemporánea ha derivado en una concepción de la violencia en la que priman las eventualidades, las percepciones, las probabilidades, las potencialidades de hechos violentos en la escuela, considerada ya no solo como un organismo o como un marco de referencia, sino como un espacio de relaciones potencialmente violentas en riesgo. ¿Cómo se produjo esta problematización histórica? Un poco como es la genealogía de la violencia escolar. Yo digo que es por el efecto de 6 tendencias. No tengo mucho tiempo, voy a resumirlas. La primera es la heterogeneidad de las formas. La segunda es la multiplicación de los agentes. La tercera es la ampliación y difuminación del territorio escolar. La cuarta es la fragmentación y descriminalización de los hechos. La quinta es la eufemización de la violencia. La sexta es la desfactualización de la violencia. Quisiera terminar con un resumen y unos pocos llamados a la prudencia en la elaboración de los cursos de acción, o sea, de las políticas. La violencia escolar, dijimos, es una noción sintética. Denomina así a un efecto móvil de distintos regímenes de prácticas violentas. Esto quiere decir que se conforma a partir de diversos tipos de violencia, algunas que son añejas, que son apenas visibles, pero muchas son nuevas o han sido nominadas recientemente, como el acoso
o también han sido redescubiertas o resignificadas por una nueva mirada. Unas más son externas, políticas, territoriales, pero también hay prácticas inéditas que se han abatido sobre la escuela, como el narcotráfico, las bandas, maras y pandillas, pero también, y esto tampoco hablamos, son las pequeñas ofensas, las tosquedades, los escarnios, las descomposturas y ataques que pervierten, y esta es una palabra clave, que pervierten el clima escolar, generando una percepción de inseguridad en los organismos educativos. Y yo quisiera ir más allá. Las políticas antiviolencia han generado nuevos problemas, otras violencias incluso, recuérdese Mochila Segura, algunas de vieja efectividad, ahora reciclada, como las represiones políticas o las de los grupos de choque, que a mí me sorprende mucho que no hablemos de la refuncionalización de los porros. La primera vez que fui a un evento internacional fue en el 2005 en Bordeaux, y aquí en México había huelga de los CCHs por la refuncionalización de los porros y no hablábamos de eso. Otras, como las del programa Mochila Segura, son el ejemplo de cómo se intervienen nuevas perversiones del ámbito escolar. El resultado es una incertidumbre palpable, un sentimiento de inseguridad engendrado tanto por los riesgos escolares como por la misma gestión de la violencia escolar. Por estas razones se puede hablar con propiedad ya no de la violencia en las escuelas o de las prácticas antisociales en las instituciones educativas, sino de un nuevo objeto de estudio y de gestión, que es el producto de un cambio morfológico y conceptual. Yo le llamo a eso el espacio escolar de riesgo y en riesgo. Y este objeto resulta del ensamblaje de la noción de violencia, que se escribe en plural, de la idea de riesgo, de la reconfiguración del ámbito escolar, del reconocimiento de la inmanencia y de los límites de la gestión o de la entropía sistémica. Desde el punto de vista de la intervención, y esto es lo que a muchos nos interesa, esto plantea desafíos enormes que no es posible atender, menos aún resolver con programas ad hoc, conceptos en boga o urgencias generalizantes. El programa Escuela Segura debía servirnos de ejemplo. No era necesario que años después de formulado la auditoría superior llamara la atención sus problemas de diseño e implementación. Eran evidentes para cualquier investigador, bueno, lo dijimos y lo escribimos, con un mínimo de objetividad, si hubieran ahorrado recursos millonarios y fracasos estrepitosos. Pero sus incoherencias no se pueden sustituir con políticas que desnaturalizan la problematización histórica de la violencia escolar, regresando su definición varias décadas atrás, hacia el tiempo que se concebía como el producto de alumnos aturdidos por la tele o víctimas de familias disfuncionales, como hace el PASE. No nos sirve eso cuando en Acapulco, durante años consecutivos, se cierran escuelas durante semanas por los problemas de inseguridad. Todos los años se pierden alrededor de 5 o 6 semanas por paros de los profesores y de los estudiantes. O no nos sirve tampoco para tratar el caso de los instructores de CONAFE que son asesinados y desaparecidos. Quizá lo primero que debemos de tomar en cuenta desde la perspectiva de la gestión es que una problemática compleja no se trata con recetas generales y programas estandarizados. Nosotros hemos visto, después de una investigación que está disponible también, sobre la gestión de la violencia escolar en secundarias de Iztapalapa, que los cursos de acción top-down sirven muy poco para atender las violencias efectivas, que los directivos y las comunidades escolares tienen que desarrollar por su cuenta diversas tácticas y estrategias de intervención, algunas inesperadas que no se quieren escuchar y que tenemos que decirlas aquí, como los acuerdos soterrados que hacen los directores con bandas delincuenciales para que no mortifiquen a su escuela, o los compromisos personales con la atención a los descarriados. Eso no es entender que la violencia en las escuelas se pronuncia en plural, que la violencia, y permíteme la referencia bíblica, la violencia escolar es legión, porque no es una, si son muchas,
y además que la violencia escolar se despliega cada vez hacia un territorio poroso, fluido, inestable, al espacio escolar que produce riesgo y que también está en riesgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto González. También le agradeceríamos que nos hiciera llegar esta investigación para poder tener la investigación y el diagnóstico, y la intención es poderlo subir junto con las ponencias a la página de internet www.senado.gov.mx/comisiones/educación, para que todos los que quieran consultar las ponencias puedan acceder a esta página de internet, y que lo sepan también los que nos ven a través del canal del Congreso. Y vamos con nuestra última intervención, la maestra María Antonieta Aguilera García. Ella es licenciada en Asesoría Psicopedagógica y maestra en Educación con orientación en Investigación Educativa, ambos grados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con más de 10 años de experiencia en evaluación educativa. Actualmente está coordinando el proyecto Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje en Primaria, el cual tiene como finalidad, desde la perspectiva de derechos humanos, monitorear el derecho a la educación en las escuelas. En esta evaluación, uno de los ámbitos de interés es la convivencia escolar para el desarrollo personal y social. Bienvenida, maestra, y adelante. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco, como los demás compañeros, la invitación a este foro, a la Comisión de Educación y a su presidente, por la oportunidad que dan al INE para presentar algunos resultados que hemos tenido sobre la evaluación de la violencia y la convivencia, elementos que creemos pueden ser útiles para estas tomas de decisiones en favor de una ley más armónica. Quisiera presentarles la ruta que voy a seguir. Voy a presentar primero el marco en el cual se han hecho las evaluaciones, posteriormente los resultados de algunos estudios. Debo señalar que en algún momento alguno de los senadores ya hizo mención de ellos, y por último algunas conclusiones. El estudio de la violencia o de la convivencia escolar en el INE la ha realizado porque, como ustedes saben, al INE le toca evaluar la calidad educativa, y la calidad educativa implica componentes, procesos y recursos. La convivencia escolar nosotros la asumimos desde dos perspectivas: una como condición o contexto para la enseñanza y el aprendizaje, es decir, las características de la escuela, las prácticas, los recursos y los procesos que permiten generar las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, y por ello hacer efectivo el derecho a aprender. Y también, por otro lado, como resultado de aprendizaje, es decir, el desarrollo de habilidades para que los estudiantes aprendan a convivir. Por lo tanto, la convivencia escolar es un elemento de la calidad educativa. El marco de referencia desde el cual el INE ha estudiado la violencia escolar ha sido desde la eficacia escolar, esta como factores o condiciones que se asocian al logro o al aprendizaje, y también desde la perspectiva de derecho, es decir, desde el derecho a aprender, el respeto a los derechos en la educación, es decir, las condiciones en las cuales tiene lugar la educación, y los derechos a través de la educación, es decir, la formación en derechos. Ahora bien, ¿desde qué perspectiva nosotros definimos la convivencia escolar? Nosotros consideramos que la convivencia escolar es un enfoque amplio y la definimos como un proceso interaccional, personal y subjetivo, pero es que este proceso interaccional tiene lugar en una institución caracterizada por un conjunto de políticas y prácticas que configuran y enmarcan este proceso.
Es decir, las relaciones no son aisladas, están en un marco, en un contexto, en una serie de condiciones. Por lo tanto, el resultado de estas interacciones y de estas prácticas puede generar una convivencia pacífica o bien una convivencia violenta. En consecuencia, la convivencia no es lo opuesto a la violencia, sino la violencia es una forma de convivir. La forma de convivir en la escuela también no recae exclusivamente en los individuos, en los sujetos, y finalmente se ha dicho que en los estudiantes. Por lo tanto, hay que detectar, hay muchas políticas que han señalado que hay que detectar cuáles son los estudiantes violentos y como si fueran manzanas podridas habría que retirar. Es decir, esto es más complejo, hay que ver todas las condiciones que están en torno a estos fenómenos que se presentan. Quiero mostrar algunos estudios. Aquí vemos, no se alcanza a ver el esquema, pero de manera general hay dos tipos de estudios que hemos realizado. Uno desde una perspectiva de la violencia, que fue cuando se hizo el primer estudio, que ya lo han mencionado aquí, que fue un diagnóstico de las escuelas primarias y secundarias, y fue en 2007. Otro ha sido varios estudios que tienen que ver como la violencia como factor asociado al aprendizaje, que han sido desde en 2007, 2008 y en otros momentos. Y actualmente los estudios de convivencia, que están en un color verdecito, uno que tiene que ver desde el enfoque de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje, en el que hemos desarrollado una escala que mide varias dimensiones de la convivencia. Y también hemos realizado un estudio de reglamentos escolares de primaria, de preescolar y de secundaria. Por otro lado, está en proyecto hacer un estudio para evaluar la convivencia como aprendizaje, y en este sentido estará el proyecto de Planea, que es el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, en el que se evaluarán habilidades socioemocionales relativas a la convivencia escolar. Bueno, voy a destacar en este momento algunos resultados de los estudios que consideramos en el INE son importantes para tomar decisiones. Con respecto al diagnóstico sobre el estado que guardan las escuelas primarias y secundarias en cuanto a la violencia, que fue en 2007, este estudio titulado Violencia, Disciplina y Consumo de Sustancias Nocivas a la Salud en Escuelas Primarias y Secundarias de México, se realizó a través de cuestionarios aplicados a maestros y estudiantes tanto de primaria como de secundaria. Con los datos y se construyeron medidas sintéticas que les llamamos índices, y en alumnos obtuvimos el índice de participación de alumnos en actos de violencia y también el índice de victimización, es decir, los alumnos como víctimas de la violencia. Por parte de los docentes, se tiene el índice de violencia dentro de la escuela y también fuera de la escuela. Veamos algunos resultados. En esta lámina se encuentran como que los datos más conocidos de este estudio, es decir, los porcentajes de estudiantes de primaria y secundaria que habían participado en peleas, que habían robado, que habían dañado las instalaciones o bien que habían robado algún objeto. Y como ahí se señala, en primaria los porcentajes eran más altos que los de secundaria. Esto es un asunto que no sabemos exactamente por qué, es un estudio cuantitativo y no hicimos un estudio, digamos, cualitativo para conocer en profundidad por qué se presentaron estos resultados. Sin embargo, a través de estas preguntas pudimos hacer una medida sintética y un índice de participación en actos de violencia, y lo asociamos con distintas variables. Lo asociamos con variables del estudiante, donde encontramos efectivamente,
tomando en cuenta las preguntas que hicimos, que los hombres participaban más en este tipo de actos, más que las mujeres. O sea, no quiere decir que las mujeres no participaran, en este tipo de actividades es en donde participan más. También encontramos que la extradad, es decir, cuando un estudiante tiene más edad al grado que le corresponde, este grupo de estudiantes es más propenso a participar en actos de violencia, así como tener bajas calificaciones, reprobar o haber cambiado de escuela. Son datos interesantes que nos ayudan a entender quiénes pueden participar, pero sobre todo a quienes les debemos dar atención para que no se vayan de la escuela o bien por algunas circunstancias de la escuela son los que pueden participar en este tipo de actividades. Con respecto a la familia, identificamos que este índice de participación en actos de violencia se incrementaba cuando los estudiantes decían pertenecer a hogares monoparentales, con poca o escasa vigilancia de los padres, o bien cuando ahí había una convivencia conflictiva. Por parte de la escuela, identificamos que en las primarias indígenas y en las secundarias privadas, los estudiantes decían participar más en este tipo de actividades. Desconocemos también por qué es este motivo de los indígenas. Es un asunto que merece como profundizar. Pero también encontramos por parte de la escuela que cuando la disciplina estaba en los extremos, es decir, no era estricta o muy estricta, o bien la exigencia académica no era estricta o era muy exigente, o sea, en los polos, este índice de participación en actos de violencia se disparaba. Por lo tanto, son asuntos que debemos atender tomando en cuenta las reglas escolares. Otro asunto que debemos tomar en cuenta es, seguimos con los alumnos que sufrían la violencia, que son víctimas de la violencia. Se hicieron varias preguntas, también aquí los estudiantes de primaria tienen los porcentajes más altos, pero quiero destacar otros datos que me parecen relevantes. Más estudiantes sufren la violencia en comparación de quienes participan, ese es un hecho, en un grupo puede haber uno que pueda robar y todos los demás son víctimas. Pero en las escuelas pequeñas era donde los estudiantes manifestaron sufrir menos violencia, como las escuelas comunitarias, como las telesecundarias. Es un dato interesante, donde hay menos hacinamiento, menos se sufre la violencia. Por otro lado, los hombres eran más agredidos que las mujeres en este tipo de actividades, pero también los estudiantes que manifestaron tener alguna discapacidad física o alguna dificultad para aprender son los que más sufrían violencia. Ese es un asunto que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, los alumnos con mejores calificaciones, ellos no manifestaran sufrir violencia. Finalmente, en este tipo de información, quiero señalar que la evidencia sugiere que los que agreden también son agredidos. Es decir, hay un círculo de la violencia que se repite. Quien participa también puede ser agresor, puede sufrir la violencia. Con respecto a los profesores, solamente quiero destacar dos tipos de información. Uno, que en los profesores sí se identificó que el turno es diferente, es decir, que las escuelas vespertinas identificaban más violencia. Y hay una coincidencia con respecto a los estudiantes. También cuando no hay consistencia en la aplicación de las reglas, también se incrementa la violencia. También con los profesores pudimos identificar que hay una relación entre la violencia del entorno y la violencia dentro de la escuela. Me voy a ir hasta la violencia como factor asociado al aprendizaje. ¿Seguimos, por favor?
En la violencia como factor asociado al aprendizaje, en los estudios que ha realizado el INE de 2007 y 2008, tanto en primaria, secundaria, se ha encontrado que hay una relación negativa. Es decir, cuando en las escuelas se encuentran acciones violentas, el aprendizaje es menor. Ahora bien, voy a centrarme al final en la convivencia como condición básica para la enseñanza y el aprendizaje. En el INE hemos diseñado una escala que tiene estas dimensiones. Analizamos el clima escolar, que mide la relación entre docentes y estudiantes, la relación entre estudiantes, la relación entre docentes. También el manejo de conflictos, y ahí evaluamos la intervención docente para el diálogo y el entendimiento mutuo. La participación de los estudiantes, que ahí es tanto la participación en el aula como en la escuela. Evaluamos el trato inclusivo de los estudiantes y la disciplina escolar. Esta es una escala que ya se aplicó, es una muestra representativa a nivel nacional y a finales de este año tendremos algunos resultados. Por otra parte, hicimos un estudio de reglamentos escolares en el aula y bueno, quiero señalar algunos datos. Este estudio se hizo a partir de los reglamentos de primaria, preescolar y secundaria que se obtuvieron en 3 entidades de la República: Sonora, Chiapas y Estado de México. Es un estudio cualitativo y se recogieron alrededor de 684 reglamentos de aula y 269 reglamentos escolares en un total de 413 escuelas. Y se encontró en este estudio que las reglas principalmente están dirigidas a los estudiantes y hay una unilateralidad de la norma en estos reglamentos. Como pueden observar en este punto, hay una sobreregulación de reglas, pero todas dirigidas a los estudiantes y muy pocas a los padres de familia. Es decir, no hay reglamentos en donde se apliquen para todos. Las reglas son para los estudiantes, no para los docentes. No quiere decir que no hay reglamentos para los profesores, pero en estos reglamentos de aula no se involucran los profesores. Ahora, las categorías más donde sobresalen estas reglas son principalmente en presentación y arreglo personal. Es un asunto que llama la atención, ¿no? O sea, se regula mucho cómo se ven los chicos, pero no se regula aspectos que tienen que ver con la convivencia y la resolución de conflictos. La última lámina quiero señalar cuáles son los cinco cosas que más se regulan en preescolar, en primaria y en secundaria. En preescolar, en primer lugar, están los procedimientos, o sea, las reglas de conducta de lo que tiene que hacer o no hacer el niño. Pero si vemos en primaria, también tiene que ver con estas actividades de lo que debe y no debe de hacer. Sin embargo, en secundaria, lo primero que está son la presentación y el arreglo personal. Y si ustedes observan de preescolar, que es el 5.º lugar, la presentación y el arreglo personal, se va a secundaria siendo como la primera regla que se impone. Entonces, nuestros reglamentos escolares y de aula es un asunto a revisar porque no están tratando asuntos relativos a la convivencia, a la resolución de conflictos, a la igualdad y la diversidad y al cuidado de los otros. Finalmente, quiero señalar, pasamos, por favor. Bueno, estos son ejemplos de algunos reglamentos positivos, pero generalmente todos los reglamentos son no hagas esto, no hagas lo otro, estos son en sentido positivo. Finalmente, quiero señalar que en las evaluaciones de Planea se evaluará habilidades socioemocionales relativas a la convivencia escolar, que medirá actitudes y prácticas de los estudiantes. Esto se hará a través de una aplicación censal y muestral en la que se evaluarán desde manejo de conflictos, sentimientos de pertenencia a la comunidad escolar, entre otras cosas. Esto es una evaluación de aprendizaje.
Y finalmente una conclusión, sé que me he pasado de tiempo, dos notas que quiero señalar. La violencia escolar desde la mirada de la convivencia implica analizar a la escuela como organización. Las relaciones entre los distintos actores, las políticas, las normas estrictas y no escritas, los procesos establecidos para atender a los estudiantes y las condiciones en que se da la enseñanza y el aprendizaje. La intervención para atender problemas de convivencia violenta implica, por tanto, atender el fenómeno desde distintos frentes. Las intervenciones más exitosas son aquellas que atienden lo organizacional y además involucran a todos los actores educativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por su intervención, y también le estaríamos solicitando este estudio, me pareció de lo más interesante. Iría además, pues va muy de la mano con los diagnósticos y las investigaciones que aquí han mencionado, que pues nos harán llegar para que también lo podamos subir a la página de internet. Y yo quisiera pasar a la parte ya de intervenciones de los senadores, de los docentes. Vamos a abrir un espacio para ellos y solamente les pediría levantar la mano para darles el uso de la palabra. Adelante, si puede dar su nombre y de dónde viene, por favor. Adelante. Vengo de la Dirección Operativa número 4, soy profesora y quiero plantear lo siguiente. Platón, en su obra La República, plantea una utopía referente a la sociedad donde la comunidad y el Estado se encuentran por encima de los intereses de los individuos. En este ideal, la sociedad se encuentra basado en el pueblo de Esparta, guerrero por excelencia en su tiempo. Platón plantea que la educación de los niños quede bajo la responsabilidad del Estado, desprendidos desde su nacimiento de sus padres, y donde existirían guarderías con nodrizas, con educadores, y todo por el bien del Estado. En esta parte, Platón plantea que las mujeres son capaces de realizar los mismos trabajos que los hombres. Pueden ser filósofas, gobernantes, guerreras. ¿Por qué hago esta referencia? Por esta expresión acerca de la maternalización de las escuelas a través de las escuelas de jornada ampliada y tiempo completo. Yo me preguntaría, ¿a qué responde la necesidad del trabajo de largas jornadas de los padres y madres? ¿Qué es lo que realmente está determinándolo? ¿Responde a un bien común? ¿A un altísimo valor de un modelo social más justo y democrático? Bueno, yo lo dejo como pregunta. Y esto relacionado con los derechos de los niños, ¿qué sucede con el derecho, el primer derecho de los niños a contar con el cuidado directo de sus padres, sin el cliché del tiempo de calidad? ¿Por qué? Yo creo que sí es loable que las mujeres trabajen y los hombres también, pero también los niños tienen derecho a tener padres que los acompañen en su formación. Yo lo plantearía, ¿por qué jornadas tan largas? Por otro lado, ¿qué sucede con los padres con su derecho a ser padres? ¿En qué momento pueden ser padres? Ante las abrumadoras jornadas de trabajo, para garantizar la subsistencia biológica de su familia. Aquí yo creo que es esta perspectiva. Hablamos de estos derechos de los niños, quitándoles el primer derecho, el ser acompañados por sus progenitores en la formación. Y en este caso, tomando como solución las escuelas de tiempo completo, donde los profesores, toda la cuestión escolar, de pronto responsable. ¿Por qué no lo hacemos como lo plantea Platón?
hacemos unas guarderías, los niños son educados por el Estado y nos vamos, y ahí nos vamos a plantear qué modelo de sociedad queremos. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Adelante. Gracias. Mi nombre es Xochitl León Chicharo. Yo trabajo en una escuela secundaria en la delegación de Coyoacán. La pregunta sería, si ya se han identificado las necesidades de promover la participación activa de los menores, entonces, ¿cómo puede incorporarse desde su perspectiva de diferentes instituciones la participación con responsabilidad, pero de los padres de familia, sin que quede sujeto, como hasta ahorita lo señalan todas las leyes y las normas, sin que quede sujeto a tomar la decisión solamente si ellos quieren o no quieren asumir su responsabilidad? ¿Lo han considerado? Y entonces, o luego entonces, esta parte de la evaluación sobre el trabajo que está regulado, por lo menos hasta ahorita, con los consejos de participación social, ¿en qué apoyaría en el sentido de la evaluación en el trabajo del ámbito escolar? Muchas gracias. ¿Quién quisiera responderle? Adelante. Perfecto, la secretaria de Educación del Distrito Federal. Adelante. Valdría toda la pena dedicar un seminario al debate interesante que ha planteado la profesora de la Dirección General de Servicios Educativos, pero aprovecho sin duda el foro del canal del Congreso para decir que sí, que desde mi perspectiva el Estado desde luego es quien debe dirigir la educación porque tiene que velar por los valores más progresistas. Y diría que sí, que estamos en un modelo educativo, en un modelo económico que no permite que las personas tengamos un desarrollo pleno, sino que fundamentalmente dediquemos nuestro tiempo a la sobrevivencia y que desde luego, si todavía se pudiera insinuar en su mejor acepción la palabra socialismo, yo sí pensaría que desde luego debería haber una distribución más equitativa, no solo de la riqueza del tiempo. Y ofrezco también por ahí mi tesis de doctorado que habla sobre la necesidad de remunerar el trabajo doméstico de las amas de casa, porque gracias al trabajo de las amas de casa, que trabajan en un modelo casi de servidumbre, la sociedad funciona. Entonces, bueno, esa sería mi opinión. Muchísimas gracias, secretaria. Bueno, pues quiero agradecer a cada uno de ustedes la participación en esta segunda mesa de trabajo, un foro pues muy interesante que seguirá desarrollándose a lo largo del día. Vamos a seguir escuchando a los expertos, a los académicos, a la sociedad civil, y yo creo que todos los que estamos aquí deseamos que México deje de ser el primer lugar, de acuerdo a estudios de la OCDE, en materia de acoso escolar, el primer lugar también en materia de obesidad infantil, y yo espero que esta legislación ayude para que podamos ocupar un lugar distinto. Vamos a hacer aquí un esfuerzo a partir de lo expuesto en esta mesa para que la parte de participación de los padres de familia, de los maestros, de los estudiantes y de las instancias de gobierno, de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realmente hagan lo necesario para que todas las partes participen, se puedan crear consejos y que no se convierta esta legislación que pretendemos impulsar desde aquí en solamente armonizar y que pues el gobierno, las escuelas dejen de hacer su parte. Muchísimas gracias a todos ustedes y agradezco la oportunidad al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, al permitirme moderar esta mesa. Gracias.